Hola, muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a este nuestro octavo espacio abierto del aprendizaje, el último. Ahora sí, el último espacio abierto de este módulo 18 para la generación 66. Bien, pues ha sido todo un gusto, un placer haber colaborado con ustedes y pues vuelvo a iniciar sesión sin ningún estudiante presente. Ha sido una constante para esta generación 66. Bueno, pues yo los invito a que en los módulos siguientes, que ya faltan pocos, que sí asistan a los espacios abiertos. Una por la calificación que se les otorga y la otra porque es la manera en que ustedes pueden disipar dudas, es la manera en la que pueden socializar el conocimiento. Recordemos que a pesar de estar en un formato virtual, a pesar de tener una comunidad digital, de todas maneras, la interacción siempre es una habilidad que se hará presente como una necesidad del aprendizaje. Bien, bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que quiero compartir es una herramienta, un recurso que recomendé el primer día que nos conocimos, cuando nos presentamos en el primer espacio abierto del aprendizaje. Y sí, es el solucionario de Baldor. Ya te explicaba. Este es un libro de cabecera de todo matemático. Hace años conseguir este libro era costoso. Hace años este libro, pues para muchos fue complicado. Ya una vez que fuimos madurando en el aprendizaje de las matemáticas, fuimos comprendiendo que realmente no era difícil, pero que sí requería un esfuerzo. Pues fíjate que ahora ya todo es digital. El libro se encuentra digitalizado. Pero lo mejor es que está resuelto. Por eso se llama solucionario de Baldor. Y todavía aún mejor, es gratis. De la liga que te he compartido desde el primer espacio abierto del aprendizaje hasta este, el último, la liga que te comparto te permite descargarlo o revisarlo en un formato HTML, en un formato en línea, virtual, pero lo puedes descargar también a tu ordenador, inclusive hasta en tu teléfono smartphone. Bueno, tenemos 412 páginas que va desde aritmética básica, como este primer ejercicio, y va subiendo de nivel poco a poquito. Aquí podemos observar la ley de los signos, ejercicios solamente de simplificación, jerarquía de operaciones, con una incógnita, con algunas unidades en el sistema inglés, por ejemplo aquí pies, podemos observar algunas con sistema sexagesimal, longitud, latitud, podemos observar algunos de lógica, podemos observar ya en combinación algebraica con dos incógnitas, podemos observar ejercicios con incógnitas expresadas en formato exponencial, podemos observar ejercicios con racionales, racionales algebraicos, racionales en potencia, y así poco a poquito va subiendo de nivel, se va volviendo más interesante, se va combinando una expresión con otra. En pocas palabras, este solucionario es la antesala del cálculo. Lo que siempre he dicho, el cálculo diferencial, cálculo integral, no es difícil. Solo que es la aplicación de la aritmética y el álgebra ya dominadas. Si se te complica el cálculo, pues no es el cálculo, es el andamiaje en aritmética y en álgebra. Y aquí está la respuesta, aquí está el material que te puede ayudar a reforzar esas áreas de oportunidad, ¿vale? Así que, bueno, pues dejo de compartir mi pantalla, regreso con ustedes. Y bueno, quiero ahora que abordemos la presentación que quedó incompleta el día de ayer, en nuestro séptimo espacio abierto del aprendizaje. Y
Terminaríamos con algunos otros recursos que también te quiero recomendar. Entre ellos tenemos la interacción con PET, que es el laboratorio virtual del cual te hablé el día de ayer. Bueno, voy a compartir mi pantalla y vámonos a la presentación. Voy a repasarla desde el principio, como es costumbre. No me gusta comenzar eh, ya adelantada alguna presentación, aunque me vaya más rápido, pero vuelvo a empezar desde el principio, por si no estuviste presente o por si no quedó lo suficientemente claro, bueno, que tengas la oportunidad de comenzar desde el principio. Había dicho que esta semana 4 es un repaso general y algunas especificaciones. Semana 4, módulo 18, su amigo y servidor, Manuel Antonio Chablepesina, su asesor virtual. Y decíamos que la función g de x es una primitiva de la función expresada en minúscula. Para el intervalo de la imagen también se puede expresar como la g mayúscula, pero con una prima, y será lo mismo que la f minúscula, siempre y cuando cumpla con la relación de correspondencia del cual se habló en nuestro primer espacio abierto del aprendizaje. Y veíamos en este ejemplo que en la expresión de una primitiva, como letra mayúscula, tenemos una variable con un exponente y ese mismo exponente es el que se expresa como denominador. Evidentemente, este es un procedimiento de antiderivación de una derivada. La derivada se expresa como una f mayúscula, pero tiene una comilla. Quiere decir que es la primera derivada de x cúbica, ¿vale? Y veíamos también que en la expresión x a la 4 sobre 4 la acompaña una constante, la acompaña un más 2. Este más 2 va a redefinir el uso de la antiderivación para llegar a una integral. La integral toma en cuenta esa constante. Ese más 2 es considerado siempre y cuando se demuestre el intervalo de la recta, ¿sale? En la relación de función. Y de aquí pasábamos a la integral indefinida. Recordemos que la integral indefinida es el procedimiento básico que acabo de explicar, donde al exponente se le suma una unidad y el resultado se expresa como denominador de la función. Esto siempre y cuando cumpla el intervalo de la relación de correspondencia en la imagen. Y este se escribe elegantemente con el símbolo de integrando, que es una S alargadita de la función con respecto a su diferencial. Decíamos que una vez que comprendemos que la expresión final en la integración se debe de considerar el más c, porque c es la constante arbitraria que toma el valor de cualquier número con el que puedes contar. Ya veíamos un más 2 puede ser cualquiera diferente de, de 0 y de cualquier número irreal. Bueno, la integral indefinida f de x también puede ser inmediata. Por ejemplo, esta inmediata, representada como neperiana o de la constante de Euler. Esta es por tabla. Y la tabla me dice que es la misma expresión e a la x más c, pero sigue siendo una indefinida. Porque tener un solo término, por tener un término el cual no se utiliza la primera propiedad de sumarle uno y dividir entre ese valor. Aquí simplemente la cambiamos por una tabla, por eso se le llama inmediata, ¿vale? Veíamos en las primitivas el ir y venir, el paso adelante, el paso atrás que siempre he explicado y que aquí lo explicaba con esta interfaz arriba y abajo. Una función lineal, si yo la integro, le aumento el exponente y se convierte en una curva, en una parábola. Si yo la derivo, se le quita un valor al exponente y se regresa a su inmediato anterior, que es una recta, una línea recta, ¿vale? Lo vamos a volver a ver ahorita en el laboratorio virtual. Bueno,
Tenemos ahora las propiedades de la integral indefinida y explicaba que en las propiedades de la derivación hablábamos de las constantes. Las constantes se estudian en la propiedad 2 y 3. Si yo derivo una constante, me va a dar cero porque no hay un elemento algebraico. Si yo derivo un término con un coeficiente y una constante sin el exponente, simplemente me queda solo el valor del coeficiente. Se va la incógnita. En cambio, en la integral, la constante no se opera, la constante se saca de la integral, no se toma en cuenta. Solamente se trabaja la integral con la variable. ¿Vale? Esta es una diferencia. Analizamos, por ejemplo, esta segunda propiedad de la suma y de la resta en la derivación. Esta sí se parece a la suma y la resta en la integración, la cual te dice que vas a derivar cada término de forma independiente, lo simplificas y al final sumas o restas los términos. Lo mismo sucede con la integral. Primero integramos cada término de forma independiente, lo simplificamos y al final sumamos o restamos cada término. ¿Ok? Veíamos, ya te decía que dentro de las integrales indefinidas se encuentran las inmediatas. La diferencia está en que en las inmediatas son por tabla. Aquí no le sumamos uno al exponente y no lo dividimos entre ese valor. Aquí nos vamos a una tabla, observamos cómo se encuentra compuesta o escrita mi expresión, reviso en mi tabla y si cumple con el inverso algebraico, si cumple con la base exponencial, si cumple con el exponente en base constante o en álgebra, voy a identificar cuál es el que voy a utilizar y simplemente me voy guiando, voy sustituyendo de acuerdo a la tabla. Esta es una inmediata. ¿Sale? Como ya dije, funciona para integrales indefinidas. Y aquí tengo un ejemplo, ya te explicaba el día de ayer, que puedo tener una tabla más grande con más elementos. Yo solamente aquí les pongo las más comunes, que son 8, pero son más. Estas integrales inmediatas las vamos a ocupar para las integrales compuestas. ¿Cuáles son las integrales compuestas? Las que vienen combinadas. Normalmente una indefinida con una inmediata, o una definida con una inmediata, o una exponencial, o una logarítmica, o una trigonométrica con una inmediata, ¿vale? Aquí se muestra la primera. Esta es la primera propiedad, la más básica de todas. ¿Sale? En la del tipo general, cómo se va sustituyendo cada elemento. Y nos arrancamos con un ejemplo, la integral del coseno de 2x que multiplica al seno cúbico de 2x con respecto a su diferencial. Bien, paso uno, identifico las constantes. Si yo tengo un coeficiente 2 que acompaña a la variable x, ese 2 me estorba. Fíjate lo que hago. Le agrego un 2 antes del coseno y saco un medio. Profe, ¿por qué sacó un medio? Pues porque agregué un 2. Esto es un equilibrio de una propiedad algebraica, principio de la ecuación. Ahora, yo ya saqué ese un medio y me queda 2 coseno de 2x seno al cubo de 2x con respecto a su diferencial. Opero, el un medio lo saqué de la integral, se queda tal cual. Y fíjate bien, yo tengo coseno de 2x que multiplica al seno al cubo. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjate bien, solamente opero de la tabla y me dice la tabla que la integral del coseno de x es seno de x. Por eso es que a la hora de integrar el coseno se convirtió en un seno. ¿Sale? Y el seno yo ya lo tenía a la 3, le sumo uno, se convierte en seno a la 4.
y se conserva el 2x. Y ese exponente, que fue 4 lo vuelvo a repetir como denominador. Y ahora opero. La constante que saqué se queda igual. 1 por el seno a la 4 de 2x. Y el denominador se multiplica 2 por 4 8. Por eso te queda 1/8 del seno a la 4 de 2x. Y claro, más la constante de integración. Bien, vamos con otro ejemplo. El inverso algebraico. Esa es mi fórmula. Tengo la del tipo general. Veamos un ejemplo. La integral de la tangente de 3x de dx. Ay, profe, ¿y dónde está el inverso algebraico? Si yo veo una tangente solamente. Abusados con esta. Sí está el inverso, ¿por qué? En primera, tengo un 3. ¿Te acuerdas lo que habíamos dicho? Ese coeficiente 3, le agrego otro 3 y sacó un tercio. Saco un tercio. Ahora, ¿qué pasó con la tangente? Ah, bueno, tú sabes que la tangente es una razón trigonométrica. La tangente es seno sobre coseno. Lo puedes buscar en la tabla. Es una inmediata. Entonces, ahora que le agregué seno sobre coseno, en la tabla viene un signo menos. Por eso queda negativo. Por eso se le agregó un -3 y afuera yo lo saco, pero como menos un tercio. Ahora que yo tengo seno sobre coseno y tengo una constante de menos un tercio, ahí aplica. Ahí aplica. Ahí está el inverso algebraico. Entonces, el menos un tercio es la constante que había sacado. La traigo conmigo. Y me dice la inmediata que el inverso algebraico es el logaritmo natural del denominador en valor absoluto. Entonces aplico la fórmula. Es el logaritmo natural del denominador y el denominador es todo coseno de 3x en valor absoluto más c. Y se acabó. No me importa lo que tenga en el numerador. La inmediata me dice que solo es el logaritmo natural del denominador en valor absoluto, más c. Veamos la siguiente. La integral de una base constante y un exponente algebraico. Recuerda, para el caso que no sea una base constante, que sea una base neperiana, la constante de Euler, entonces mi exponente es algebraico. Y para este caso, mi resultado, mi integral es la misma expresión e a la x más c. Tengo la del tipo general y veamos un ejemplo. La integral de x al cuadrado que multiplica a e elevada a la x y a su vez a la 3. A esta se le llama de sobreexponente, porque la e ya tiene un exponente a la x, pero el x tiene otro exponente que es a la 3. Así que esta es una expresión de sobreexponente. X al cuadrado, un exponente que multiplica a e a la x y a la 3 con respecto a su diferencial. Observa lo que sucede. Mi máximo exponente, mi sobreexponente es el 3. Así que trabajo con esa constante. Si mi sobreexponente es el 3, agrego un 3 al principio de mi función y saco como constante un tercio. Ya lo estuvimos practicando. Ahora que ya la reescribí, trabajo con la integral. El un tercio que saqué se queda tal cual, un tercio. Y me dice que si yo tengo un elemento neperiano, tal cual mi elemento neperiano se queda igual, por fórmula, por tabla. Así que ese es el e elevado a la x a la 3 y solo le agrego más c. No me importan los demás términos que tenga, solamente trabajo con el neperiano. ¿Sale? Bien, continuamos. Esta es una trigonométrica. Sabemos que la integral del seno de x con respecto a su diferencial es menos coseno de x más la constante. Entonces tengo la del tipo general y veamos el ejemplo. Fíjate esta compuesta. Es la integral de un neperiano e a la 3x que multiplica el seno de e a la 3x más 5 con respecto a su diferencial. Paso uno.
Ya lo trabajamos. ¿Cuál es el exponente de mayor relevancia? El 3. Entonces agrego un 3 y saco un tercio como constante. ¿Sale? Abusados con estos procedimientos. Y me queda un tercio fuera de la integral. Dentro de la integral, el 3 que agregué, e a la 3x por el seno de todo lo que está en el paréntesis, e a la 3x más 5 con respecto a su diferencial. Ese es el planteamiento de la integral. Ahora integro. Me queda en un tercio y aplico la fórmula que la integral de seno es menos coseno. Entonces el menos lo saco junto con con el un tercio y me queda el coseno adentro. ¿De quién? De todo lo que es el elemento en el paréntesis. E a la 3x más 5 más e. Se acabó. Eso es todo. No es tan difícil. Nada más tengo que saber cuándo ocupar un método, cuándo ocupar otro, de acuerdo a la tabla. Veamos el siguiente ejemplo. La integral del coseno de x de su diferencial es solamente seno de x más c. Tengo la del tipo general y veamos el ejemplo. En el ejemplo tengo la multiplicación de un logaritmo neperiano e elevado a la 7x que multiplica el coseno de todo el paréntesis e a la 7x más 5 con respecto a su diferencial. Escribo el planteamiento. ¿Cuál es el valor más grande? Ah, pues el 7. El 7 es el que voy a agregar dentro de mi integral y saco un séptimo. ¿Vale? Los procedimientos ya están cada vez más avanzados. Continuamos. Ya hice el planteamiento, ahora integro. Saqué un séptimo, se conserva el un séptimo. Y aparece un coseno, lo cambio de acuerdo a la tabla por un seno de todo el elemento algebraico que está en el paréntesis, que es e a la 7x más 5. Y le agrego la constante de integración. Facilísimo, ¿sí o no? Nada más es cuestión de hacerlo muchas veces, de generar esta mecánica en los procedimientos, de identificar cuál es el elemento que voy a mantener en equilibrio adentro para que yo determine el inverso afuera como una constante. Veamos este otro. La integral de uno sobre la raíz de uno menos x al cuadrado con respecto a su diferencial. Me dice la tabla que es el arco seno de x más c. Tengo la del tipo general, que la del tipo general es lo mismo, solamente se escribe diferente. Y un ejemplo, fíjate bien, tengo la integral de e elevado a la 3x y todo sobre la raíz de uno menos 6 menos e elevado a la 6x de su diferencial. Paso uno, identifico de mi fórmula que yo tengo la raíz de uno menos x al cuadrado. Y en el ejercicio que me dan, tengo pero la raíz de uno menos y no tengo un elemento al cuadrado. Tengo un e a la 6x. ¿Cómo lo trabajo? Ah, pues factorizo. Fíjate bien. Lo reescribo, me queda igual el numerador e a la 3x, pero el denominador ahora lo escribo como la raíz de uno menos y aquí está la factorización. E a la 3x y ahora sí todo entre paréntesis elevado al cuadrado. Es la misma cantidad, pero ahora está expresada con un cuadrado afuera, con la intención de que se parezca a la inmediata, a la que está en la tabla. Con este procedimiento, ahora sí, ¿cuál es el mayor exponente? Ah, pues el 3. Por lo tanto, saco un tercio y le agrego el 3 al numerador. ¿Vale? Un procedimiento ya dominado. Ahora sí, desarrollo la integral. Saqué un tercio, se queda igual. Y me dice que es el arcoseno del elemento que se elevó al cuadrado. Entonces, el arcoseno de e elevado a la 3x más e. Ahí está. Fácil, pero tengo que identificar que sí es un elemento al cuadrado, pero factorizándolo. Siguiente, la integral de uno sobre uno más x al cuadrado con respecto a su diferencial. Esto es el arco tangente de x más c, el arco tangente de x de la base del elemento cuadrático. Tengo la del tipo general, que es lo mismo, solo se escribe diferente, y el ejemplo. Mi ejemplo. La integral de uno sobre uno más 2x al cuadrado con respecto a su diferencial. ¿Cumple? Sí cumple. La diferencia es que mi x al cuadrado no está solita, está acompañado de un coeficiente.
Entonces simplemente lo voy a reescribir. Me queda uno sobre uno más y aquí fue el reescribirlo. Si yo tengo 2x al cuadrado, pues lo que voy a hacer es que lo elevo al cuadrado, pero le agrego la raíz. ¿Por qué? Porque es el inverso, recuerda. No me altera la función, pero me ayuda a determinar cuál es el elemento que voy a determinar como constante. Y esa constante es la raíz de 2. ¿Sale? Pero como está abajo en el denominador, agrego la raíz de 2 en el numerador y lo saco como uno sobre raíz de 2. Mismos procedimientos, pero ahora con radical. Y este es importante. Y ahora sí, integro. La constante que saqué, que es uno sobre raíz de 2 y me dice la fórmula, arco tangente de la base que estaba al cuadrado, y la base que estaba al cuadrado es raíz de 2x. Ahora sí, más c. ¿Vale? Y bueno, había quedado pendiente el día de ayer la integración por partes. La abordamos ayer en un video del profe Alex. Yo expliqué una parte. Y bueno, no podría faltar. Aquí está. Ya viene sin los acrónimos. Viene la fórmula tal cual. Y escrita con otras variables. Es la misma gata, pero revolcada. Es lo mismo. ¿Sale? Solamente que es más fácil como lo explicó el profe Alex en el video el día de ayer. Pero ahora que ya lo dominaste, bueno, pues te lo puedo poner con un algoritmo con variables diferentes. Es el mismo algoritmo, solo cambiaron las variables. Aquí también hay cambios de variable, pero son dos. Hay que determinar a una u y a la derivada de u. Y también existe una v. Y entonces tiene que haber la derivada de v. Por lo tanto, haces dobles procedimientos. Si ya tienes a U, pues derivas a U. Si ya tienes a DU a DB, pues ahora tienes que integrarlo para encontrar a V. ¿Sale? Esta es la notación. Consejos. Ya he hablado de varios. Uno, no confundir la letra mayúscula con la minúscula. No confundir si es una letra mayúscula con una apóstrofe se refiere a la derivada. Lo mismo que si yo tengo la minúscula con una apóstrofe. ¿Sale? Saberlo identificar. Siguiente, el acomodo con respecto a la constante. Esto es bien importante. Identificar el elemento de mayor exponencial porque se va a compensar en el numerador y se saca como el inverso de esa compensación. ¿Sale? Y aquí vienen unos ejemplos de la integración por partes. Ya me voy a ir un poquito más rápido. A final de cuentas, te dejo el material para que tú lo vayas trabajando ya en casita, con tiempo, deteniendo el video y lo vayas comprendiendo. ¿Sale? Simplemente aquí te dejo las soluciones de este ejercicio ya completo. Ahí está. Tú lo vas a ir indagando poco a poco, lo vas a ir escribiendo. Repasamos la integral por sustitución o por cambio de variable. Recuerda que este método se utiliza solamente cuando el ejercicio que te piden resolver se multiplica entre términos o se divide entre los términos. Y hay otra característica, uno es la integral del otro. Si cumple con estos requisitos, entonces hay un cambio de variable. Vas a cambiarlo por u. ¿Y por qué se hace este cambio de variable? La intención es simple, simplificarla, hacerla más sencilla. Y conforme vas avanzando, tienes que deshacer el cambio, ¿sale? Tienes que volver a colocar lo que tú habías determinado como u y regresas la función. ¿Sale? Aquí te dejo algunos ejemplos. Este, por ejemplo, la integral por sustitución. Viene el paso a paso y cómo se hace el cambio. Y también importante cómo deshaces el cambio con respecto a u. ¿Sale? Viene un segundo ejemplo por sustitución. ¿Sale? Te dejo estos ejemplos porque yo veo que en clase presencial se les complica mucho esto a mis estudiantes. Entonces, a ti que estás en este formato virtual, te dejo el material, te lo dejo resuelto. Ya tú en casita tienes que arrastrar el lápiz, irlo deduciendo, ¿sale? Pero ya está desarrollado. La integración de funciones racionales. ¿Qué pasa cuando se dividen? Bueno, hay varios casos. Uno,
cuando el numerador es mayor o igual al denominador. Pero hay otro caso, ¿sabes? Está muy sencillo. Cuando el denominador es más grande que el numerador, ¿vale? Entonces aquí cambia. Aquí hay varias formas de trabajarlo, factorizando, que es la más común, que me otorga soluciones reales sencillas o soluciones reales múltiples, y algunas que se combinan, que ya son las soluciones complejas sencillas. ¿Sale? ¿Dónde está la complejidad? En la factorización. Hay que saberla identificar. ¿Sale? Y aquí te lo dejo. Esto puedes tomarlo como una especie de fórmula, que es el desarrollo del trinomio cuadrado perfecto. Es el desarrollo precisamente de la factorización. Eso es lo que a veces se les complica mucho. Aquí te dejo todo el paso a paso. Te va a funcionar en algún momento. El desarrollo del trinomio está en la parte de abajo. ¿Sale? No es más que el segundo nivel del triángulo de Pascal, el desarrollo del binomio. ¿Sale? Bien. La descomposición en fracciones simples. Esto ya puede estar un poco más complejo porque es el desarrollo del binomio, pero en fracciones simples. Es descomponer por términos. Pero te dejo aquí el desarrollo. ¿Sale? El cálculo de los coeficientes indeterminados, el proceso del cálculo, la eliminación de denominadores para su simplificación como una identidad polinómica. También el, el hacer la sustitución por U y el deshacer esa sustitución por U, como lo estuvimos viendo, y resolver el sistema. También tenemos la descomposición en fracciones simples para las divisiones polinomiales. Tenemos definitivamente que simplificarlas y la única manera de simplificarlas de manera más eficiente es la factorización. Hay que factorizar esos polinomios. También hay otra forma que es el método de Ruffini, que es la descomposición de acuerdo al binomio de Newton, pero por factores. Sale la descomposición en fracciones simples, el cálculo de coeficientes indeterminados, que ya es el desarrollo de la función de, de la parte de la razón en un formato lineal. ¿Vale? Ahí te dejo el paso a paso. Tenemos el estudio de la integral, también expresada como un racional, pero de polinomios múltiples. ¿Sale? Aquí se puede hacer con la formulita del discriminador. Recuerda que el discriminante de una función cuadrática es el elemento lineal que te otorga la posición. Entonces, si la derivada del denominador es el numerador, salvo una constante, entonces la integral podrá ser resuelta como una inmediata del tipo neperiano, que ya explicamos. En caso de que no sea así, bueno, la integral se obtiene por descomposición de fracciones simples, como ya lo estuve explicando. ¿Sale? La única, se podría decir, eh, que sería, ¿cómo se dice? Una excepción. La excepción es el neperiano, ¿vale? Bien, aquí tenemos cuando m como numerador es diferente de cero y cuando m como numerador es igual a cero, ¿sale? Y para el paso 3 cuando m es menor a cero, que el denominador sea más grande que el numerador. Los pasos. Y bueno, ya para ir cerrando, tenemos las integrales por fórmula que ya te había dicho, las inmediatas, pero estas son inmediatas trigonométricas, ¿sale? Aquí te dejo otra parte de la tabla que bien te puede servir. ¿Sale? Cuando el exponente es par, cuando el exponente es impar, cuando m o n son impares, cuando son iguales, ¿sale? En sus formas, condiciones y métodos. Cuando el exponente es impar, ¿qué sucede? Tiene un procedimiento específico. Cuando el exponente es par, ¿sale? La integración de funciones trigonométricas del tipo 2. Aquí te las dejo para que las vayas estudiando ya en casita. La integración trigonométrica como ejemplo 3, que es el producto de las funciones, pero con un argumento diferente, es decir, un acomodo distinto. Aquí tenemos la combinación de trigonométricas, por ejemplo. ¿Sale? Y la aplicación, recordemos que el cálculo integral se aplica en áreas o regiones. ¿Sale? Y aquí tenemos
desde una lineal, una curva y la parte diferencial, que se le llama trapecio curvilíneo. Y bueno, hasta aquí. Terminamos esta presentación, te dejo las fuentes. Ahorita vamos a pasar a ver PET Colorado, ¿sale? Y bueno, dejo de compartir y lo que te había prometido. Vámonos a PET Colorado. Déjenme primero actualizarlo. Vamos a ver la parte de las simulaciones. Aquí lo tenemos. En este momento se está compartiendo y aquí estamos. Aquí estamos en PET Colorado, la parte interactiva de la Universidad de Colorado. Y aquí en simulaciones tenemos una ventana desplegada que dice todas las simulaciones o por área disciplinar, física, matemáticas, química, tierra y espacio, biología, etcétera. Vámonos a todas las simulaciones. Cada vez se le agregan más. Ahorita, por ejemplo, podemos ver que tenemos 121 resultados. Podemos ver esa que es el transporte de membrana, lanzamiento de una moneda para probabilidad, pares de números, medición cuántica, modelos del átomo de hidrógeno, principio de Arquímedes, flotabilidad, equilibrio, un generador electromagnético, cómo funciona un imán y un electroimán, el imán y la brújula, ¿sale? La brújula siempre apunta al sur, aunque creemos que es al norte, pero apunta al sur. Nada más que la parte que coloreamos es la que va al norte. Laboratorio electromagnético, distribución de proyectiles, tiro parabólico, centro y variabilidad, construyendo un núcleo, leyes de Kepler, ondas sonoras, cuadriláteros, que son, ¿cómo se le llaman estos? Paralelogramos, sistema solar. Y bueno, tenemos un montón. Nos vamos a detener aquí en graficador para cálculo, que es el que nos compete esta ocasión. Vamos a darle play. Empieza a cargar. Y tenemos graficador para cálculo. Derivada, integral, el avanzado y el laboratorio. Vamos a ver el de derivada. Aquí en la derivada tenemos mis herramientas del lado derecho. Yo lo puedo hacer más amplia, más agudo. Voy a poner en medio. Puede ser del tipo curva o del tipo rectilíneo, o también no curvas, sino lineales. Puedo seleccionar mi herramienta tangente, mi línea de referencia y mi rejilla. Ahí está. Fíjate bien, tengo dos paneles. El primero es mi función f de x y la de abajo es f' de x, es decir, mi primitiva y mi primera derivada. Vamos a manipular la primitiva. Fíjate bien, voy a colocarlo aquí. Aquí. ¿Qué tengo en mi función original? Tengo una parábola donde en mi punto máximo justamente está la flecha en la cima. Con mi línea de referencia vemos qué ocurre con la primera derivada. En la primera derivada no solamente tengo una parábola, tengo dos parábolas, una positiva y una negativa. Lo que en mi función original era mi cima, mi punto máximo, en mi primera derivada es un punto neutro o nulo, porque mi función ya subió, ya bajó y vuelve a bajar y se encuentra en un punto nulo. Mi línea de referencia, esta yo la puedo mover para hacer un análisis. Por ejemplo, hagamos un análisis aquí. Justo en esta posición, en mi primera función, voy en una pendiente franca. Apenas voy subiendo. En cambio, en mi primera derivada, justo está en mi punto máximo. ¿Sale? Vamos al siguiente, que es la integral. Mismas herramientas con cavidad de la curva, selección de curva o rectilínea, área bajo la curva, que es mi región, línea de referencia y mi rejilla. Ahora podemos apreciar diferente. Yo puedo manipular mi función, mi primitiva en la parte de abajo y en la parte de arriba tengo mi integral. Vamos a ver. Lo voy a manipular aquí. Ahí está. En mi primitiva tomo mi línea de referencia. Yo tengo mi punto máximo en la cima de mi parábola. En cambio, en mi integral apenas voy subiendo en una pendiente franca. Si podemos observar, la
integral va un paso atrás con respecto a la función. Cuando en mi función, en mi primitiva, yo ya bajé y estoy en mi punto mínimo, en mi integral apenas estoy en mi punto máximo. ¿Vale? Va un paso atrás. Vamos a ver el avanzado. Mismas herramientas, línea de referencia, rejilla, pero hay un panel izquierdo. Observa, yo puedo ir de la primitiva y mi primer derivada a mi primitiva y mi integral. ¿Sale? Vámonos a la anterior. Fíjate bien, voy a manipular aquí mi primitiva. Me voy a mi línea de referencia y le pongo en mi máximo. Ahí está. Observo mi primera derivada, punto neutro, punto nulo. Cambio a la integral y veo que apenas voy en la pendiente franca en la integración. Aquí puedo ir y venir. ¿Sale? Ahora voy al último laboratorio. Aquí ya tengo los tres. Mi primitiva en medio. Ahí está. Selecciono mi línea de referencia y mi rejilla. Me llevo mi herramienta al punto máximo. Y aquí analizo mi primera derivada en mi punto nulo, mi integral justo en pendiente franca. Y fíjate bien, tengo otro botón del lado izquierdo donde se agrega una segunda derivada. En la primera derivada, un punto neutro, pero en su aceleración, en su segunda derivación, ya tengo, fíjate bien, ya tengo dos parábolas positivas y una negativa. Se incrementó el número de parábolas, se incrementó el exponente. ¿Vale? Así que es una maravilla esto del laboratorio virtual. Dejo de compartir, regreso con ustedes y solamente para despedirnos. Ha sido un gusto haber trabajado, haber colaborado con esta generación 66. Su amigo y servidor Manuel Antonio Chavlepesina. Les deseo que tengan una excelente semana. Deseo que este módulo 18 haya sido para aprender, que el aprendizaje haya sido significativo. Bien, hasta la próxima.